Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Pues bien, sí, ya viste el video de las respuestas de la tarea de la semana anterior. Entonces vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Recordemos que la primera semana estuvimos trabajando con lo que es el tiempo verbal del presente simple, ¿sí? Y sus reglas de cómo lo formamos, incluyendo la tercera persona del singular. La siguiente semana trabajamos lo que es el pasado simple, en el cual aprendimos cómo formar los verbos regulares en pasado y a utilizarlos en oraciones que expresan situaciones que ocurrieron en un tiempo determinado en el pasado. Vimos un poquito sobre los verbos irregulares, pero nos enfocamos más en lo que son los verbos regulares que se forman agregando la terminación ed al final de dicho verbo en presente, con algunas reglas que debemos de seguir, como aquellas en las cuales el verbo con terminación y en algunas ocasiones lo tenemos que cambiar por i latina, en algunas ocasiones no, y también aquella terminación consonante vocal consonante, en donde aplicábamos o agregábamos en este caso una consonante adicional a la consonante con la que terminaba dicho verbo. Y pues bien, continuando con ese ritmo que llevamos, esta siguiente semana vamos a hablar lo que es el futuro simple, ¿sí? O sea, a hacer expresiones en inglés u oraciones que expresen situaciones que van a ocurrir en el tiempo futuro, o sea, en un tiempo que aún no ha ocurrido, ¿sí? Y debo de mencionar antes de ver este tema del presente simple, del futuro simple, perdón, que para hacer esas expresiones en futuro hay dos maneras, ¿sí? Hay dos maneras para hablar sobre el futuro. Hay uno que se llama futuro simple con will. Ahorita voy a explicar de qué va este will, qué es lo que es, cómo funciona, cuándo lo vamos a usar, cuáles son sus reglas. Pues bien, lo primero, ¿qué es el futuro simple con will? La definición aquí la tengo ya anotada, ¿sí? Es necesario que tú también tomes tu apunte y es la siguiente, ¿sí? El futuro simple con will es un tiempo verbal que permite expresar decisiones espontáneas sobre acciones futuras, predicciones o acontecimientos que no pueden alterarse, ¿sí? O sea que aquí vamos a hablar sobre cosas que nosotros decimos que las vamos a hacer en el futuro, pero que no las planeamos, que generalmente solemos decirlas de manera espontánea, ¿sí? Que nos nace o nos sale expresar aquellas acciones que quizá podríamos realizar en el futuro. Un ejemplo claro está cuando vemos a alguien nos está comentando algo, nos platica de algo que está haciendo y le está costando un poquito de trabajo, y en ocasiones para nosotros vernos o sonar un poquito amables con esas personas, con esa persona, solemos decirle, no te preocupes, yo te ayudo, ¿sí? Es algo que nos nace y lo decimos de manera espontánea y no esperamos obtener algo a cambio por esa acción que nosotros hagamos. Pero ojo, al hablar de espontaneidad o de predicciones, yo digo que voy a ayudarlo, pero probablemente esa persona me puede decir, no te preocupes, no es necesario. Y la acción que yo prometí que iba a hacer no se va a realizar. ¿Por qué? Porque la otra persona no lo permitió. Entonces, el futuro en sí puede ser cosas que prometemos que vamos a hacer, pero puede que ocurran y puede que no. No lo sabemos. En este caso, con el futuro simple con will, eso es lo que vamos a aprender a expresar. Y más adelante, después del receso, vamos a hablar del otro futuro, también futuro simple, pero con otra estructura en el cual hablamos de situaciones o cosas
que van a ocurrir en el futuro, que todavía no ocurren, pero que van a ocurrir, pero que las probabilidades de que ocurran son más cercanas, ¿sí? Puede que se cumplan con mayor certeza que estas de acá. Entonces, antes de pasar a toda esa información, te comento la estructura. Siempre manejamos estructuras para formar los tiempos verbales. Aquí la estructura que vamos a utilizar sigue siendo similar a todas las demás. Vamos a comenzar con un sujeto. Sujeto más el verbo modal will. Esta palabra de aquí, will, así, will, como Will Smith, el actor, es un verbo, ¿sí? Este es un verbo modal. Puede funcionar de otras maneras, pero un verbo modal, ¿qué es? A diferencia de los otros verbos que ya hemos visto, un verbo modal sirve para modificar el significado de un verbo que ya está trabajando de manera principal. En este caso, este will, lo único que va a hacer en mi oración es que mi verbo, que estaba en presente, lo va a convertir a futuro. ¿Ok? Entonces, estructura, sujeto, verbo modal will, verbo principal, que ya sabes puede ser comer, trabajar, estudiar, etc. Y mi complemento para complementar a ese verbo del que yo estoy hablando. ¿Sí? Y voy a mencionar dos ejemplos solamente como introducción. Aquí dice, ejemplos. I will go to the supermarket. I will go to the supermarket. ¿Sí? Si yo lo traduzco al español, aquí dice, iré al supermercado. Yo iré, obviamente, si menciono el sujeto. Yo iré al supermercado. Si notamos, yo tengo el verbo go aquí, que significa ir, ¿sí? Entonces, este verbo modal will, lo único que va a hacer al verbo principal es que le va a dar esa terminación ra o re en el español. Por ejemplo, aquí si el verbo go es ir, entonces ir más will sería iré. Iré. Si aquí el verbo fuera trabajar, que es work, I will work, yo trabajaré. Si mi verbo fuera estudiar, study, I will study, yo estudiaré. Si el sujeto fuera stu y dijera estudiar, you will study, sería tú estudiarás. Si fuéramos nosotros, we will study, nosotros estudiaremos. Ese sería el equivalente al español, ¿ok? Pero toma bien en cuenta esa terminación ra, re, remos, orán, ¿sí? Aquí yo estudiaré, porque en el otro vamos a utilizar también una estructura que también habla del futuro, pero el término que va a adquirir no es yo iré, sino yo voy a ir. Entonces, ambos expresan el futuro, pero este de aquí expresa que la acción que yo estoy diciendo que va a ocurrir puede que todavía le falte mucho para que ocurra. Y en ese lapso de tiempo que todavía falta para que esa acción ocurra, muchas cosas pueden ocurrir, ¿sí? Primero, yo estoy en casa, hace falta, no sé, pan en la alacena y mi madre, mi hermana, mi esposa me dice, ¿sabes qué? No hay pan, ¿sí? Ella me puede decir, you know, there is not or there is any bread in the fridge. No hay nada de pan en el refrigerador o donde sea que lo guardemos. Entonces yo espontáneamente le digo, ok, no te preocupes, iré al supermercado. ¿A qué voy a ir al supermercado? A comprar pan. Entonces yo ahí espontáneamente le mencioné que iré al supermercado y digo I will, porque lo dije de manera espontánea. Pero ojo, estoy diciendo que iré al supermercado, pero no estoy diciendo qué horas, ¿sí?
y probablemente muchas cosas podrían ocurrir antes de que yo haga esta función de ir al supermercado. ¿Sí? Puede que llegue una visita, puede que voy saliendo de la casa y me caigo, me rompo una pierna, no sé, muchas cosas pueden ocurrir y la acción de ir al supermercado no se va a cumplir. ¿Sale? El segundo ejemplo dice, she will study French next month. Ella estudiará, ¿sí? Por el will. She will study. Ella estudiará francés el mes que viene, o el próximo mes, o el siguiente mes. Pero ojo, dice ahí que ella estudiará inglés, o francés en este caso. Pero todavía falta un mes para que eso ocurra. En ese mes que ella hizo el plan de estudiar, que aquí ya sería una predicción, ¿sí? Una acción futura. Sí, es una acción futura en la cual ella está diciendo que estudiará francés, pero ojo, falta un mes. Y de aquí a que ese mes llegue, muchas cosas pueden ocurrir antes. ¿Como cuáles? Probablemente ella quería estudiar inglés, pero cambió de idea. Y cuando ya faltaba una semana, quizás hasta 2-3 días para que ella entrara a esa carrera de lengua francesa, le cambió la mente y ella dijo, ya no quiero estudiar francés, mejor me meto a estudiar portugués. ¿Se cumplió la predicción o la acción que ella había predicho que iba a hacer? Ya no. En este caso no se cumplió. ¿Por qué? Porque ella cambió de idea, cambió de parecer. Esa fue la razón. Pero podrían haber sido muchas otras razones. Quizá donde iba a estudiar, la escuela se cambió de lugar y ya le queda lejos. Quizá se tuvo que mudar a una colonia diferente y ya no puede llegar porque no hay transporte y ella no tiene cómo transportarse. Quizá en su trabajo le cambiaron el horario y ya no puede asistir en el horario que originalmente ella podría haber asistido. Entonces, esa acción de que ella dijo que estudiaría ya no se cumplió, ¿sí? Entonces, si más o menos tenemos ahora una idea clara de qué es lo que expresa el futuro simple con will, sería esto. En resumidas palabras, el futuro simple con will nos habla de situaciones que pueden ocurrir en el futuro, pero que no son 100% seguras y que la probabilidad de que ocurran es muy remota. Y además también generalmente estas acciones expresan acciones que vas a hacer, pero dentro de un tiempo un poco extenso. No en el momento, sino más lejanas. Y por lo tanto en todo ese tiempo que va a transcurrir, muchas cosas pueden ocurrir y las acciones pueden no suceder. Entonces es más que nada predicciones. Pero vamos a ver de una por una y ver ejemplos un poquito más precisos para que podamos entenderlo. De momento, que no se te olvide, para formar el futuro simple con will necesitas el sujeto, que puede ser cualquier pronombre o nombre de persona, el verbo modal will, aquí está, tu verbo principal, que debe de estar en presente como go y como study, y tu complemento para complementar a ese verbo. ¿A dónde iré? Iré al supermercado. ¿Qué estudiará ella? Estudiará francés. ¿Ok? Entonces vamos a, ahora sí, ver cuáles son sus usos exactos y ejemplos más precisos. ¿Vale? Entonces, ahí está. Te dejo ahí para que tomes ese primer apunte si es que no lo tienes. Y si no, vamos a continuar. Ok, bien chicos, entonces vamos a ver esos usos de manera independiente de cada uno de ellos. Déjenme enfocar aquí un poquito más. El primer uso que vimos, lo que habíamos mencionado antes, es que hablamos en futuro simple cuando tomamos decisiones espontáneas. Ya les había mencionado el ejemplo de te ayudaré cuando alguien está en un problema o que necesita ayuda. Generalmente le prometemos que le vamos a ayudar
y lo hacemos de manera espontánea. Generalmente lo hacemos así, o en el inglés así es como lo hacemos. No esperamos planear si le vamos a ayudar a alguien que necesita ayuda o no, como cuando una persona de edad avanzada quiere subir o bajar de un autobús. Cuando decidimos ayudarlo, nos sale de manera espontánea el hacerlo, y no es como que, ay, esa señora necesita ayuda, puede que se caiga, si no la ayudo voy a esperar a ver qué pasa, a ver si se cae o no, si veo que se está tambaleando, que ya se va a caer, pues entonces le ayudo. No, ese tipo de acciones o decisiones las tomamos de manera inmediata, o sea, de manera espontánea. Un ejemplo sería, wait a minute, un minuto, ¿sí? Esta es una expresión, chicos. Wait a minute, un minuto, te ayudaré. El sujeto, el will, el verbo ayudar, que es help, y a quién vamos a ayudar, en este caso sería el complemento, ¿sí? I will help you. Espera un minuto, te ayudaré. Esas acciones de ayudar generalmente son espontáneas, ¿sí? Otro que había mencionado es cuando algo se termina y no tenemos más luego y lo necesitamos. Por ejemplo, si estamos horneando, no sé, un pastel, galletas, o probablemente algún tipo de pan, y se nos acaba algún ingrediente, inmediatamente pensamos o decimos, voy a ir a comprar pan, iré a la tienda a comprarlo, a comprar huevo que se me terminó, o leche. Generalmente lo pensamos de manera inmediata y utilizamos igual esta estructura. I will go to the store. Iré a la tienda. I will go to the store to buy. A comprar huevos, voy a decir. Eggs. Okay? I will go to the store to buy eggs. Que tendríamos que agregar también aquí some eggs en este caso, pero lo tenemos acá. Lo importante es esta estructura, ¿sí? Sujeto, will y el verbo help. Aquí, sujeto, will y el verbo go. Entonces, esa es una situación o una decisión espontánea, ¿sí? Entonces, toma nota de esos dos ejemplos y vamos a pasar al tercero. Me estoy quedando un poco sin luz acá. Ok, el siguiente uso que nosotros le damos a este futuro simple es sobre las predicciones, ¿sí? Una predicción se hace utilizando la estructura del futuro simple. ¿Y qué es una predicción? Pues prácticamente una predicción es lo que hacen los adivinos, ¿no? Como cuando te leen las cartas que dicen, yo veo que tendrás una vida llena de riquezas. Yo veo aquí en la bola de cristal que tendrás un amor del pasado que va a llegar a tu vida otra vez. Aléjate de él. Yo veo que vas a tener un auto del año, el carro, el mes que viene, ¿no? Todo eso son predicciones. Obviamente nosotros no vamos por ahí tratando de adivinar, ni leyendo las cartas, ni la mano, ni la bola de cristal, obviamente, pero generalmente podemos hacer predicciones y no nos damos cuenta. Por ejemplo, sucede mucho con las aplicaciones del clima, o esas aplicaciones que nos avisan cuando va a haber algún sismo o un movimiento telúrico, ¿no? Que ahorita están muy de moda por los temblores y todo eso. Ok,
predicen que algo puede ocurrir, pero no muchas veces se cumplen. Por ejemplo, hoy puedo yo checar aquí en mi dispositivo móvil y ahí dice que probablemente hay una probabilidad de un 40-50% de lluvias mañana, suponiendo que estuviéramos en tiempos o temporadas de lluvia. Yo veo que dice ahí, pues aquí dice que lloverá mañana, ¿sí? Entonces esa expresión lloverá mañana, sujeto es it, will y el verbo llover es rain. Llover, ¿sí? No solamente es lluvia, rain, sino también un verbo, rain, el verbo llover, y al mismo tiempo puede ser el sustantivo la lluvia, ¿sí? Pero aquí funciona como verbo porque está después de mi verbo modal. It will rain, lloverá mañana. Eso fue lo que yo puedo decir. Mira, aquí dice que lloverá mañana. Lloverá mañana. Pero ¿qué pasa? Que el día siguiente, cuando se supone que ya debería de estar lloviendo, sales a la calle y hay un solazo que te está quemando, ¿sí? Y te da una sed y señas de lluvia por ningún lado. Entonces, la predicción que tú hiciste se cumplió. ¿Hay indicios siquiera de que pueda que llueva? No hay ninguno. Entonces, en este caso, esto que nosotros hicimos fue una predicción que difícilmente se puede cumplir. Recuerden que las predicciones son eso, es como el azar. Puede que ganes, puede que no. Es un 50-50 de probabilidades, pero generalmente son muy remotas. Entonces, ¿llovió? ¿Se cumplió la predicción de que llovió? No se cumplió, ¿sale? Entonces ahí está, ese ejemplo, it will rain tomorrow, es una predicción, ¿ok? Y el tercer uso es cuando nosotros hacemos un trato o una promesa. ¿Ok? Un trato o una promesa. ¿A qué me refiero con eso? Ok. Generalmente esto pasa mucho con las personas que tienen hijos pequeños. Suelen hacer tratos. Por ejemplo, si te terminas tus verduras, irás al parque, o irás a jugar, o saldrás con tus amigos, ¿sí? Es un trato el que estás haciendo porque para que esa predicción se cumpla, algo se debe de hacer. Se debe de cumplir una condición para obtener ese resultado. Y ese resultado yo lo expreso con el futuro simple, con will nuevamente. Y eso que nosotros hacemos con los niños, de decir, si te terminas tus verduras, irás o te compraré o saldrás a jugar, ¿no? Por ejemplo, si te terminas tus verduras, que sería if you finish your vegetables, ¿sí? If you finish your vegetables, si te terminas tus vegetales o tus verduras, irás, you will go to the park, irás al parque. ¿Sale? Entonces, ese trato que yo estoy haciendo, para que se pueda cumplir esto, yo debo de llenar este requisito de terminarme los vegetales. Si alguien está haciendo ese trato conmigo, y para expresarlo utilizo esa expresión del futuro simple con will. Si terminas tus verduras, irás al parque. Pero si se terminan las verduras, ese trato se va a cumplir. Pero ¿qué pasa si no se las termina? Si dice, no me las termino,
¿Por qué? Porque no le gustan. ¿Por qué? Porque ya está lleno quizá. Entonces, ¿se va a cumplir la predicción o ese trato de ir al parque? No, no se va a cumplir. Pero ahí está en forma de trato. Hacemos un trato cuando esperamos que alguien nos dé algo a cambio o que algo se cumpla a cambio de lo que nosotros vamos a tratar o a prometer. En este caso también se habla sobre promesas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo prometerles, si todos entregan todas sus actividades, pasarán con 10. Si todos entregan todas sus actividades, pasarán con 10. Ahí les estoy prometiendo algo y al mismo tiempo estoy haciendo un trato, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si uno no entrega todo? Todos cumplieron como yo lo había, como yo había tratado. Con uno que no cumplió, ese trato no se lleva a cabo y por lo tanto lo que yo les prometa no se va a cumplir tampoco, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero voy a poner un ejemplo acá con una promesa, ¿sí? Vamos a suponer que yo salgo de trabajar a las 8 y le digo a mi hijo o a mi hija, ¿sabes qué? Si salgo temprano, paso a la tienda y te compro un huevo Kinder, un chocolate, ¿ok? Entonces, yo diría, si salgo, if I leave my job on time, ¿sí? Si salgo de mi trabajo a tiempo, te compraré un chocolate. ¿Quién lo comprará? Yo. I will. El verbo buy es comprar. Entonces, I will buy, te compraré. ¿A quién? A ti. I will buy you a chocolate. Te compraré un chocolate. Ahí está. Fíjense muy bien, ambas oraciones se parecen, pero fíjate aquí te estoy pidiendo algo a cambio para que esto se pueda cumplir. Estoy haciendo un trato. Y aquí no estoy pidiéndote nada, sino que algo que me favorezca a mí se cumpla para que esta promesa que yo hago se cumpla también. Entonces, si salgo de mi trabajo a tiempo, te compraré un chocolate. Esto es lo que yo te estoy prometiendo, pero no te estoy pidiendo nada a cambio a ti, ¿sí? Simplemente digo que si salgo a tiempo. Pero ¿qué pasa si cuando ya voy a salir llega mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Fulano de tal no va a llegar hasta dentro de 2 horas, necesito que lo cubras. Entonces, ya no vas a salir temprano y por lo tanto, esta promesa que tú hiciste ya no la vas a poder cumplir, porque algo más interrumpió ese tiempo que estaba ocurriendo, lo alteró y ya no va a poder llegar a un término que tú habías esperado, ¿sí? Entonces, nuevamente, son cosas que pensamos que pueden ocurrir, pero que algo en el transcurso de ese tiempo que todavía le faltaba para que ocurrieran, las interrumpió y por lo tanto no se pudieron llevar a cabo, ¿sí? Entonces ahí están, esos son los 3 usos que tiene, pero obviamente hay muchísima más información que vamos a ver a continuación. Dale un vistazo, si no anotaste los ejemplos, ahí está, chécalo, pausa el video, toma el apunte, si ya lo hiciste, vamos a continuar. Ok, la siguiente parte, una parte adicional, aunque es algo muy sencillo, es muy importante en este tiempo verbal. Tenemos unas pequeñas palabras que generalmente se utilizan con este futuro simple con will, que se les llama indicadores. Esos indicadores son 3 pequeñas palabras que generalmente se colocan, como te mencionaba antes, con ese tiempo verbal y que hacen referencia a que vas a hablar sobre
una promesa, que vas a decir una promesa, que vas a hacer un trato o que quizá vas a mencionar algo de manera espontánea. Son 3 indicadores los más comunes y son los siguientes. El primero es el indicador I think. Y dejamos puntos suspensivos porque aquí enseguida es donde colocaríamos ese futuro simple o esa estructura del futuro simple. Por ejemplo, aquí I think. ¿Y qué quiere decir ese indicador I think? Quiere decir yo pienso que, o yo creo que, ¿sí? Por ejemplo, en algo que me sale de manera espontánea, si alguien me pregunta, oyes, ¿tú qué piensas acerca de Sofía? ¿Crees que me está engañando? Entonces, lo primero que a mí me salga va a ser de manera espontánea y le diría, yo pienso que sí, te engaña. Entonces no lo pienso, no me detengo a pensar, pues puede que sí, pues no, simplemente pum, lo saco y digo, I think, yo creo que, o yo pienso que, probablemente sí, ¿no? I think, yo pienso que ella te engaña, así tal cual. I think, o te va a engañar o te engañará. Si todavía no te ha engañado, yo pienso que te va a engañar. I think, yo creo que ella te engañará más adelante. She will cheat on you later. ¿Sí? Yo creo que ella te engañará más adelante. ¿Sí? Es algo que pienso que ella podría hacer. En el caso de que estemos hablando de ese contexto, obviamente, pero tú puedes pensar cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, el primer indicador es I think y quiere decir yo creo que o yo pienso que. ¿Ok? El segundo es el indicador probably. Es probably. Igual, puntos suspensivos. Ok, el indicador probably se traduce al español como probablemente. ¿Sí? Probablemente, si lo utilizo como una predicción, probablemente mañana iré al cine. ¿Sí? Probably I will go to the movies tomorrow. Okay, I will go to the movies tomorrow. Probablemente iré al cine mañana. Pero nuevamente estoy hablando de probabilidad, algo que probablemente ocurra o probablemente no. ¿Por qué? Porque al día de mañana probablemente, valga la redundancia, yo cambie de parecer y diga, no quiero ir al cine, mejor quiero ir a el parque. Y se cumplió eso que yo había dicho, eso que yo había predicho un día antes, ya no. Entonces va de lo mismo, no importa cuál es la decisión que tú tomes, lo que debes de recordar es siempre esa estructura. ¿Ok? Y el tercer indicador que tenemos es perhaps. Perhaps. Igual, puntos suspensivos. Y ese perhaps quiere decir quizá. ¿Sí? Quizá. Y en una oración igual también. ¿Me vas a comprar tacos mañana? Quizá te compraré tacos. Quizá no te los compraré. ¿Sí? Quizá sí, quizá no. Pero en una oración, perhaps I will, perhaps
I will buy you tacos tonight, esta noche. Okay? Perhaps I will buy you tacos tonight. Quizá te compraré tacos esta noche, pero quizá no. ¿Sí? Si cambio de parecer o me haces enojar y digo, pues no te voy a comprar nada, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, lo que me importa o lo que me interesa que te fijes es cómo formamos esas oraciones, ¿sí? Sujeto, 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 el auxiliar, que en este caso es nuestro verbo modal will, seguido de nuestro verbo que tiene que estar en presente. No importa si el verbo es regular o irregular, aquí no afecta en nada, porque el que está cambiando nuestro significado es el verbo modal will. El verbo engañar, engañará, ella te engañará. El verbo ir, yo iré. El verbo comprar, yo compraré. ¿Sale? Ahí está, utilizando esos tres indicadores. ¿Ok? ¿Y cómo se conjuga? ¿Cuál es la conjugación? Aquí, chicos, la conjugación ya no nos importa tanto qué sujeto sea. Aquí lo vamos a conjugar de la misma manera con todos los sujetos. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos el pronombre I, you, he, she, it, we, por mencionar algunos, ¿sí? Si fuera el otro you y they, todos, absolutamente todos se van a conjugar igual. I will, you will, he will, she will, it will, we will. Aquí no importa si es primera persona, segunda persona o tercera persona. Aquí todos van a llevar el verbo modal will y todos van a llevar el verbo principal en presente para que se convierta en futuro. Si utilizamos nuevamente el verbo comer, que es eat, I will eat. Yo comeré. You will eat, entonces sería tú comerás. He will eat, él comerá. She will eat, ella comerá. It will eat, eso, o sea, un perro o un gato, comerá. Nosotros, we will eat, comeremos, ¿sí? Todos los sujetos van a conjugar de la misma manera. Aquí ya no te preocupes si hay que agregarle la S, que si el sujeto es he o es she. Aquí no. Todo se hace de la misma manera y el verbo no va a sufrir ningún cambio tampoco. Así tal cual lo vas a colocar, ¿sí? Entonces, ahí está, esa es la conjugación. Todos los sujetos llevan el mismo o la misma estructura. Si yo pusiera los otros dos que me faltan, you y they, entonces exactamente igual. You, que es ustedes, y ellos o ellas. Ya sabemos que they es ellos, ellas o esos comerán. Pero toda la estructura, si te fijas, está exactamente igual. Ok, y esa forma, esa conjugación tiene también una forma corta. No hemos trabajado todavía con las contracciones, pero sí les he mencionado un poco sobre ellas. Una contracción es hacer una estructura o un conjunto de palabras más cortitas, ¿sí? En este caso,
para yo hacer más cortita esta expresión I will eat, generalmente decimos o lo hacemos de esta manera. El sujeto queda igual y le colocamos el apóstrofe y doble L y quedaría de esta manera. Este I'll es lo mismo que I will y agregamos el verbo. Entonces, si te fijas, ya quedó un poquito más corta, pero es exactamente lo mismo. I will eat, I'll eat. Se pronuncia de esa manera. I'll, ¿ok? El siguiente, que es you will eat, entonces colocas el pronombre con la apóstrofe y la doble L y otra vez el verbo comer. Y es lo mismo que acá. You will eat, you eat, you eat. He will eat, he'll eat, he'll eat, he'll eat. Siguiente, she will eat, she'll eat, she'll eat, she'll eat. Es lo mismo que she will eat. It will. I'll eat. I'll eat. Este es un poquito más difícil de pronunciarlo por el it. I'll eat. ¿Sale? We will. Nosotros comeremos. Will, que se escucha igual que el will, porque ya tenemos we más el doble L. Will. ¿Sí? Will eat. El otro you es exactamente igual que acá. You eat. Y por último, they will. Que quedaría como they'll. They'll eat. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos es correcta. Solo que una contracción es hacer esta expresión un poquito más corta. Y generalmente estas las utilizan a personas que ya tienen un nivel un poquito más avanzado. Yo te las comparto ya desde este momento para que pues las vayas conociendo y sepas que pues existen esas contracciones y que es exactamente lo mismo que acá. Si tú las quieres practicar, si las quieres ir practicándolas, aprendiéndolas, lo puedes empezar a hacer, no pasa nada, pero generalmente las utiliza las personas que ya tienen un nivel un poquito más avanzado, pero eso no quiere decir que no puedas utilizarlas tú también, puedes empezar a practicarlas, ¿ok? Entonces te dejo ahí la información, igual puedes a tomar ese apunte y pues bien, prácticamente esa es la forma en la que nosotros expresamos el futuro. La manera sencilla o la que vamos a trabajar a continuación con una actividad aquí en clase. Recuerda que esta actividad es aquí la voy a hacer para que tú vayas viendo y terminando esa explicación de esa actividad es momento de que tú hagas tu propia actividad en tu casa. Ok, entonces fíjate muy bien que lo que vamos a hacer van a hacer oraciones así tal cual, ¿sí? Con esta estructura o esta conjugación. Entonces, sin más, voy a borrar y voy a proceder a hacer una pequeña actividad. Ok chicos, entonces es momento de hacer una actividad grupal. Esa actividad aquí para la clase no es necesario que la realices ahorita de momento y me la envíes. Esta no, esto es para que tú veas cómo voy a hacerlo yo, y la que te voy a enviar a continuación es la que tú pues tendrías que hacer, ¿verdad? Este tipo de actividades generalmente en inglés no las pongo porque pues es demasiado fácil hacerlas. Es como a la oración pues nada más ponerle el will, que es lo que convierte a tu oración del presente, por ejemplo, a el futuro.
Entonces, mejor lo que decidí hacer es ponerte unas oraciones en español y que las hagas en inglés, pero obviamente con la estructura correcta, que es la que hemos visto. Entonces, para contestar a ellas, tenemos la número 1, number 1, que dice: yo iré a el parque mañana, al parque mañana. Ya sabemos que el verbo ir en el presente es el verbo go, ¿sí? Entonces más o menos ya te vas dando una idea de cómo iría la oración ya en inglés. ¿Quién es el que va a ir al parque? Pues yo. Entonces aquí es I. Ya sabemos que el verbo ir a futuro es go, pero ¿cómo lo convierto a futuro? Agregando will antes de el verbo go. Entonces ahora sí agrego go, I will go. Yo iré. ¿A dónde voy a ir? Al parque. To the park tomorrow. Ok, yo iré al parque mañana. I will go to the park tomorrow. La number 2 dice: Sofía trabajará. Sofía trabajará. Siempre omito las comas en el español porque en el inglés no se usan. Sofía trabajará la próxima semana. Entonces, el verbo trabajar ya sabemos que es work. Entonces, Sofía, su nombre propio, no lo vamos a cambiar. Sofía trabajará. Entonces, agrego will y el verbo work. Trabajará la próxima semana. La próxima siempre se dice next. Y semana ya sabemos que es week. Ahí está. Sofía will work next week. Sofía trabajará la próxima semana. Oscar comerá pastel. Oscar es el sujeto. El verbo comer ya sabemos también que es eat. Eat. Entonces, Oscar queda igual. Comerá, will, el verbo eat, y pastel es cake. Ahí está, cake. Oscar comerá pastel. Oscar will eat cake. Number 4, mi papá comprará un auto nuevo. Mi papá comprará. Mi papá es my father, ¿ok? El verbo comprar es buy. Buy. Entonces, my father will buy a new car. Buy, el verbo buy, comprar, se pronuncia exactamente igual que bye para decir adiós, como bye bye, igual, bye, ¿ok? So, my father will buy a new car. Y la última, ustedes terminarán la actividad. En este contexto, el verbo terminar es finish. Finish. Entonces, ustedes, ya sabemos que es you, es el plural de tú. You will, y el verbo finish, que sería ustedes terminarán. You will finish. You will finish. Ustedes terminarán the activity. Y ahí está, ¿sí? You will finish the activity. Pero nuevamente, chicos, analizando la estructura y viendo los ejemplos, fíjense muy bien que aquí dice que yo iré al parque mañana, pero muchas cosas pueden ocurrir antes de que yo vaya al parque y la predicción o lo que yo había pensado que iba a hacer ya no ocurre. Lo mismo con Sofía, que dice que trabajará.
algo puede pasar antes de la siguiente semana y ya no trabajó. Dice que Oscar comerá pastel, pero resulta que el pastel no ajustó, había demasiados niños y ya no le tocó pastel, ya no se cumplió la predicción. My father dice que comprará un auto nuevo. Nuevamente, mi papá probablemente esperaba recibir un bono, un aguinaldo jugoso, y pues resulta que no le dieron el aguinaldo, entonces compró el carro que decía que compraría, no lo compró. ¿Por qué? Porque no se cumplió lo que él esperaba. Y también ustedes terminarán la actividad, ¿ok? La terminarán, ok, si entendemos el tema, si lo analizamos, si repetimos las partes que no entendamos, o si me preguntan para solucionar sus dudas, entonces sí la van a terminar. Pero si no preguntan, si no pongo atención, o si no repito las partes que no me hayan quedado muy claras, entonces no voy a poder terminar la actividad y la predicción pues no se va a cumplir. Entonces, chicos, hasta aquí la primera parte de lo que es el futuro simple, para hablar acerca de situaciones que podrían ocurrir en el futuro, pero con el verbo modal will, que nos expresa más que nada situaciones que están más lejanas a ocurrir, que es más lejos el tiempo que todavía nos falta para que ocurran, ¿sale? Con eso terminamos. Te dejo para que realices tu primera actividad. Recuerda que tienes media hora para realizarla y posterior a eso puedes salir al receso. No sin antes enviarme la actividad. Primero envíame la actividad. Una vez que ya me la enviaste, ya puedes salir al receso. Son 35 minutos, 40 como máximo. Por aquellos que luego nos da un poquito más de trabajo almorzar. De hecho, a mí casi no me da tiempo de almorzar. Termino y tengo que continuar con lo que sigue. Ya hasta que salgo es cuando ya almuerzo y como al mismo tiempo. Pero tú tómate tu tiempo. Haz tu actividad. Son 30 minutos para que la realices. Salimos al receso. Yo voy a estar avisando ahí por el grupo cuando ya sea necesario que regresemos. Obviamente tu compañero jefe de grupo me está apoyando con enviarles los links para el siguiente video y así los vamos a estar compartiendo. Entonces terminamos, regresando continuamos con el otro futuro simple, pero con otra estructura y con la cual nos dice que algo va a ocurrir, pero que el tiempo para que esa situación ocurra está ya muy próximo, muy cerquitas a que pase. E incluso los indicios de que aquella cosa ya se está llevando a cabo ya se empiezan a notar, ya están casi ocurriendo, ¿sí? Enseguida os cuento de qué va todo esto. So, bon appetit, buen provecho and see you later, alligator. Nos vemos un poquito más tarde.